Bueno, primero que nada agradezco la invitación a participar en este evento de reflexión sobre la educación superior y el diálogo de saberes, ¿no? Yo traía una ponencia, pero no la voy a leer porque si no va a ser aburrido, sino quiero mejor que nada contextuar un poco lo que significa para los que estamos en esto trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, primero tomar en cuenta una primera dimensión, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México, estamos hablando de aproximadamente, son muchas instituciones, la universidad, estamos hablando de 350,000 personas, entre alumnos y maestros, trabajadores, que es un mundo con 112 carreras, ¿no? Con muchos institutos, campus, efectivamente. Este marco de México es de la estructura de la universidad. Sin embargo, en los últimos 10 años, el propio gobierno del Estado creó un conjunto de universidades interculturales, le llama, se supone para los pueblos indígenas. Aquí hay, digamos, la universidad se planteó el tema específicamente, y aquí sí me gustaría yo explicar, porque es lo que explica un poco mi participación en la propia universidad y en estas cosas. La universidad se preguntó en algún momento cuál era la relación de los pueblos indígenas después del levantamiento zapatista, cuál era la relación de la universidad con los pueblos indígenas, ¿no? Pidieron un informe, yo hice un informe y dije, pues ninguna, ¿no? Pero vamos a hacerlo evidentemente. Y por ejemplo se hizo la investigación de todo lo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México sobre pueblos indígenas o referido a pueblos indígenas en 70 años, de 1930 al año 2000. Uno pensaría, muchas, resulta que no llega a 500 entradas, efectivamente. O sea, en 70 años de la Universidad Nacional Autónoma de México no hay, ¿no? Entonces, cuando uno analiza la estructura se da cuenta que don Miguel León Portilla son 38 entradas, de Alfredo López Austin, de Luis Villoro, y etcétera. En 6 o 7 gentes está concentrado toda la idea de los pueblos indígenas de México, etcétera, etcétera, en ese sentido. Entonces, ese problema entonces se planteó, ¿qué hacemos? Entonces me preguntaron y yo dije, bueno, o invertimos la lógica o la universidad no va a empezar a abrir el espacio para los pueblos indígenas. Dije, más que juntar a estos distinguidísimos investigadores y decirles qué hacemos, cambié la lógica, que fue solicitar a líderes indígenas del continente americano en ese momento, que eran importantes, a que acudieran a una reunión de México para plantear qué esperaban de las universidades públicas. En esa ocasión estuvieron Rigoberta Menchú, Mirna Cunningham, estuvo Luis Macas, Marcos Terena, los que me recuerdo en este momento, 25. Entonces el asunto fue ese: ustedes reúnanse y qué esperan de la universidad pública. ¿Ves? Salió un acuerdo y se firmó un documento que se llamó el Pacto del Pedregal, en ese sentido. Y en ese Pacto del Pedregal se planteaba una serie de demandas, ¿no?, que dan origen al programa. O sea, apoyar la formación de pueblos indígenas dentro de la universidad, ayudar a apoyarlos en su sistema de formación, en fin, y varias cosas más, y estudios, etc. Entonces se creó el programa y empezamos a trabajar en ese sentido. En este momento la universidad tiene 850 becas, becados muchachos de pueblos indígenas de prácticamente todas las regiones de México. Son becas permanentes, o sea, cuando la beca se termina, sale la beca. Y la beca empieza en bachillerato, si se quiere, o en la propia universidad en ese sentido. Es la beca más alta a nivel de bachillerato y licenciatura de la Universidad Nacional. Es un sistema de becas para miembros de pueblos indígenas, ¿no?, de la universidad que tiene. Ya han salido de formación aproximadamente 350 muchachos, se han recibido ya. ¿En qué carreras? Múltiples. Hay muchos músicos, por ejemplo, la Escuela Nacional de Música, ¿no?, más de 60 tenemos en ese sentido. Pero hay actuarios, hay
matemáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están, o sea, nosotros tenemos que plantearnos y luchamos con respecto a eso que se dice, bueno, llegan a la universidad y se produce un efecto como de destrucción de la lógica, de la identidad de los pueblos. Es algo que tenemos nosotros presente en ese sentido y vemos el proceso, pero yo puedo afirmar que como es un sistema y están ellos articulados en la relación con el programa, con un sistema de tutorías, esa es una de las cosas, tutorías que son muchachos también indígenas que acompañan el proceso de formación de sus otros compañeros, como grupo, colectivo, ¿no? Con estrategias de reunión entre ellos, con redes de trabajo, efectivamente. Y tenemos un elemento clave con este sistema de tutoría permanente. Tenemos un índice de eficiencia terminal enloquecido, o sea, que es del 95%, que es prácticamente el muchacho que entra al sistema, el muchacho que sale, ¿no? Del bachillerato o sea, a licenciatura. Y la perspectiva es, ellos se reconocen y se reconocen así como miembros de los pueblos indígenas, y no, aquí hay un elemento clave, es decir, la identidad, si es sometida a transformación, a denigración, etcétera, etcétera, yo digo como que se opaca, se empequeñece, pero no se pierde, nadie pierde la identidad. La identidad es constitutiva del ser, ¿no? O sea, la identidad es como la materia, ni siquiera ni se destruye, solo se transforma, pero no hasta qué punto se transforma en ese sentido. Entonces hay mucho discurso de que pierde la gente la identidad cuando no se... Y el proceso que veo yo, que esto hay que discutirlo seriamente, es decir, la gente no pierde la identidad, lo que pasa es que no la puede expresar, ¿no? La lengua, por ejemplo, pues la lengua no se pierde, lo que pasa es que si está uno en un territorio donde mi lengua no se habla, efectivamente, pues entonces sí voy no pudiendo hablar, pero no es que pierda la lengua, es que no la puedo ejercer en ese sentido, ¿no? Entonces, hay elementos de pérdidas y por supuesto que sí, pero a donde quiero llegar en ese sentido es decir, los muchachos se forman bien. Hay algunos que tienen medalla Gabino Barrera, quiere decir, sacaron 10 en toda su carrera, en todas las materias, ¿no? Esos son casos extraordinarios, los hay muchachos. Hay muchachos que se han ido a trabajar después a China y han regresado otra vez completamente. Pero cuando yo hablo con ellos, ya posteriormente, no están con la sensación, digamos, de que han perdido identidad efectivamente. Algunos casos, por ejemplo, uno de los temas que me decían es, bueno, se les va a dar una beca para que se formen en la universidad y luego regresen a sus comunidades. Y yo les decía, no, eso es discriminatorio, a nadie le das una beca y le obligas a que regrese a su barrio de donde nació, ¿no? a trabajar en ese sentido, ¿no? Eso debe ser una decisión personal de un muchacho. Entonces, los muchachos salen con cierta dignidad, porque hay reuniones específicas. Por ejemplo, todos los años hay una comida con el rector de la universidad, solos ellos, todos los muchachos, solos, completamente, en un campus muy bonito de la universidad. El rector hace una comida y se sienta en una mesa, hablan ellos, y habla uno, habla una mujer, un hombre, y después se abre y hay música y está el rector en contacto con todos los estudiantes viendo el asunto. Y la valorización de las lenguas y ese tipo de cosas. Ahora, digamos, yo veo cierta positividad en ese sentido y sobre todo la discusión del papel de la identidad, ¿no? O sea, decir, yo creo que la identidad es algo que hay que estar recreando permanentemente, pero hay que crear las condiciones para recrear la identidad, sobre todo pensando que aproximadamente en México ya el 50% de los miembros de los pueblos indígenas viven en las ciudades, efectivamente. Entonces, ¿cómo se reproduce la identidad en las ciudades? ¿Qué características debe tener efectivamente en ese sentido? Aquí ese es un tema. Ahora, ellos son los que están
Cuando se habla de diálogo de saberes, los muchachos formados en la universidad tienen los elementos para empezar a dialogar, o sea, a construir su propio saber, o sea, reconocer su propio saber y conocer perfectamente el saber de Occidente para establecer un diálogo específico, ¿no? En la práctica, yo creo que hay y eso es una propuesta, hay una posibilidad ontológica de que el diálogo de saberes se pueda establecer verdaderamente, ¿no? O sea, Occidente no puede reconocer a lo otro radical, efectivamente. Occidente reconoce lo que puede concebir, lo que puede racionalmente comprender. Lo que no puede racionalmente comprender, y para él racionalmente comprender significa comprobar y probar y ser resultado de la ciencia, no lo puede procesar. Entonces yo creo que el diálogo de saberes significa que el otro es profundamente incognoscible y que es legítimo, y que no lo vas a... Puedes establecer una relación de amor, pero el hecho de conocerlo, eso es imposible. Y Occidente tiene problemas ahí en ese sentido, ¿no? La construcción científica. O sea, la construcción científica parte de un principio de fragmentación de la realidad. Lo primero que hace la filosofía, es decir, filosofía es el pensamiento racional y la ciencia, y lo demás es literatura, ¿no? Lo hacemos a un lado, y además el texto es el propio Hegel, que dice, la ciencia es esto y lo demás es literatura. Pero el problema de la comprensión de los pueblos indígenas es que no hay separación en la relación hombre, naturaleza, espíritu. Esa condición de percepción de la realidad, de percepción de las relaciones humanas, de percepción de la tierra, no se puede combinar con la comprensión científica de la realidad. Hay elementos que no son racionalmente verificables científicamente. Y todo lo que no es verificable científicamente, la gente lo expulsa. Además, esto da un sentido. Establece que el desarrollo del pensamiento se va a dar hacia donde la sociedad indica, y el desarrollo del pensamiento, digamos, va en la vanguardia, va en la guerra, ¿no? Y va derivando de conocimientos que se generaliza posteriormente, pero porque filosóficamente no tiene ningún compromiso con el mundo, ¿no? Evidentemente. Curiosamente, cuando ustedes ven que en la destrucción de la naturaleza están alcanzando un nivel tal, ¿no?, que surge este pensamiento como ecologista, ¿no?, occidental ecologista, que trata de articularse con el pensamiento indígena. De pronto resulta que los ecologistas empiezan a voltear a ver a los pueblos indígenas, pero el mismo ecologismo, la misma construcción ecológica está pautada por el desarrollo científico, entonces no reconoce finalmente, ¿no? Es como casi una estratagema de Occidente para apropiarse de ciertos tipos de conocimiento en ese sentido. Entonces, yo creo que nos movemos, y las universidades, por muy bien intencionadas que estén las universidades convencionales, nos movemos en un espacio de reflexión que está acotado por una concepción ontológica de la realidad, ¿no? Y que desconoce, o sea, que desconoce el sentir, el vivir, ese tipo de cuestiones no están en su comprensión. Entonces, la ciencia que tú desarrollas está precisamente despojada del sentido de la vida, de ese tipo de cuestiones. Ahora, algunas citas tengo para un poco concretar esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el diálogo de saberes? El diálogo de saberes es un diálogo entre seres marcado por la heteronomía del ser y del saber, por una otredad que no se absorbe en la condición humana genérica, sino que se manifiesta en el encuentro de seres culturalmente diferenciados, de seres constituidos por saberes que no se reducen al conocimiento objetivo y a la verdad ontológica, sino que remiten a la justicia hacia el otro, justicia que no se disuelve ni se resuelve en un campo unitario de derechos humanos,
sino en el derecho a tener derechos diversos de seres diferenciados por su cultura. Este tipo de construcción de la comprensión, ¿no? No se trata de sumar discursos, sino crear nuevos discursos. No se trata de discursos armados, sino sobre la composición progresiva de algo que no está armado. En este sentido requiere ser sensible a la llegada de nuevas entidades. Y de la manera, los aspectos de construcción del diálogo de saberes, pues dice, no se trata de sumar discursos, sino crear nuevos discursos. No se trata de discursos armados, sino la composición progresiva de algo que no está armado. Se requiere una competencia lingüística y sociocultural. El interlocutor debe saber las normas socioculturales del grupo con el cual se está comunicando para que su producción sea adecuada. Según Lulbrevik, la competencia intercultural es cuando el hablante es capaz de decodificar los enunciados en la lengua meta y se comunica por excelencia con los miembros de la cultura meta, y la define como habilidades para encontrar un equilibrio entre modelos culturales diferentes. Es necesario contrastar los usos lingüísticos y marcadores culturales en diferentes sociedades y culturas. Se requiere más allá de la interdisciplina, que a veces se parece como la solución. Ello implica que la comprensión y la intervención social sobre la naturaleza que rebasa el campo privilegiado de las ciencias y de la racionalidad dominante para pensar la sustentabilidad desde el encuentro de los seres constituidos por saberes, abriendo la puerta de la historia desde esa relación ética del ser con el otro. El diálogo de saberes implica el reconocimiento de derechos diversos, remite a la justicia hacia el otro, justicia que no se disuelve ni se resuelve en el campo unitario de los derechos humanos, reitero, sino el derecho a tener derechos diversos de los seres diferenciados por cultura, ¿no? En ese sentido. Digo, sin duda alguna, la profundidad de los cambios que actualmente se exige a los estados y a las sociedades latinoamericanas están actualmente sometidos a una intensa presión y debate popular, sin interlocución social suficiente y libre. Desgraciadamente, las señales de las reformas que cotidianamente van estableciendo no auguran cambios sustantivos en la relación pueblos indígenas y Estado Nacional. Por el contrario, las propuestas de reforma pueden implicar la vulneración definitiva de los derechos de los pueblos indígenas en busca de lograr su extinción como culturas y comprometer explícitamente el genocidio tipificado en la legislación internacional. Aquí lo dejaría en este momento. Perfecto. Muchas gracias, José.